Bueno, en este video vamos a partir de esta imagen que es la que hemos terminado haciendo en el Versus con Lumion y vamos a trabajarlo hasta llevar a esto, ¿no? Vamos a pasar de esta imagen a esta otra imagen, trabajando materiales, colocando luces y algunas cosas más y vamos a llegar acá. De eso va este video. Después del intro comenzamos. Muy bien, en el Versus habíamos quedado en este render, pero para mejorar este render necesitamos hacer algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que ya en el curso de DD5 había dejado claro, o por lo menos las había mencionado, es que hay que eh, eh, está diciéndome el OBS que tengo que bajar la calidad para que funcione mejor. Pero bueno, que hay que separar bien los materiales, ¿no? Todos estos focos, los de la sala, todos los de arriba están con un solo material. Entonces eso por ahora no me sirve para nada. Yo necesito dividir esto. Entonces voy a ir a hacer eso a el archivo madre, que es en realidad eh, SketchUp, ¿no? Que he hecho acá ha sido justamente eso. Dividir, le he puesto otro color acá. Lo mismo a los de la piscina. A las luces de la piscina las he corregido así. Entonces eso me va a permitir ya poder poner materiales emisivos. Bueno, voy a ir a hacer eso. A ver, déjenme. Entonces voy a actualizar el modelo una vez corregido eso. Solo le doy acá. Bueno, le di vincular, no quiso dar. Me dio dos veces falla en el SketchUp. Entonces lo que voy a hacer va a ser venir por acá y decirle reemplazar desde local. Busco por acá donde está el archivo. Lo escojo y abrir. Está recargando. Esa sería la otra forma porque desde el SketchUp no quiso. Entonces vamos a hacerlo así. Esperemos que todo funcione. Ahí está, ya actualizó. Está todo bien. Voy a bajarle. Como no está ahora abierto el SketchUp, fíjense que está cerrado. No tengo problema eh, en el display. Voy a colocar nomás que sea por lo menos calidad media para ir trabajando mejor. Mejor aún alta. Ya. Con eso ya estamos, ¿no? Entonces hemos cambiado las luces por acá y por allá. Voy a editar entonces este material. De entrada lo voy a editar. Todo muy pesado. Ya ahí le voy a decir que sea emisivo. Y de una temperatura bastante elevada. Unos 10.000 cuando menos. Vamos a dejarlo en 10.500. Listo. Por lo pronto así. La intensidad la voy a poner por ahora en 5. Ante las pruebas voy a ver qué tal se comporta. Capaz de reiniciar mi máquina. Ya. A ver, otra vez. Omisivo. Vamos con onda. Temperatura 3500 o 3000. 3500 va a estar bien. Intensidad 5. Y ahí lo tenemos. Estos de acá, estos árboles, control G para agrupar. Este grupo va a ser los árboles del jardín. Listo. Ya, para que no me molesten puedo apagarlos. Para aliviar un poco el peso. Ok. ¿Qué más? En una buena imagen no podemos estar
sé yo. No, estos errores deberían corregirse. No los voy a corregir en SketchUp, que es ahí donde debería mapear bien. Acá lo que voy a hacer va a ser cambiar la textura. Asset. Voy a buscar una madera. Wood. Voy diciendo que por favor intente eh, una resolución inferior. No me da la gana. Vamos a seguir con esto. Voy a darle doble clic para seleccionar y le voy a colocar el material. Listo. Esto ya lo puedo cerrar. Este material voy a decir que sea triplanar para empezar, y voy a darle una medida mucho mayor, ¿no? Tal vez 5 repeticiones, 6, cosa que no se me marque mucho el tema de las vetas, y con eso ya estamos. Ok, vamos a ver de colocar por acá las luces. Voy a venir por acá a las luces y voy a decirle, estos van a ser unos spots por ahí. Voy a decirle que tenga esta proyección. La intensidad todavía no la sé, la temperatura sí que la sé. Dijimos 3500, perdón, 3500. Ok, entonces vamos a con Shift ir dejando luces. Shift sostenido y debería dejarme una luz en su lugar. Shift sostenido y otra luz en su lugar. Por ahí. Ok. Voy a esas luces de acá, las voy a corregir un poco. No parecen estar bien alineadas. Entonces puedo seleccionar estas tres. Con Shift sostenido, selecciono las tres y las muevo un poco adelante. Por ahí. Ahora con Shift sostenido voy a duplicar esas tres y las voy a llevar hasta donde corresponde. Otra vez me he pasado. No hay problema, solamente es cuestión de darlas un poco mejor. Otra vez Shift sostenido y hasta su lugar. Ok, ahora todas estas yo sé que quiero darles una mayor proyección. Ya, estas de acá, esta hasta la última luz, perdón, con Shift a la primera, a la última, y le voy a decir que esto radio de atenuación sea más grande, ¿no? Que llegue por lo menos a tocar el piso, y no tiene ningún sentido. Le voy a dar 12500. Listo, perfecto. Control G para agrupar. Son del Star exterior. Ok. También las puedo... voy a crear una escena por acá. Para que esté todo escondido, ¿no? Ok, esta es la escena que nos sirve. Y en le voy a bajar por lo menos a la mitad de resolución. Ok, a ver si puedo trabajar un poco más rápido esto es solamente acomodar luces otra vez
Voy a subir por acá la velocidad. 5 por lo menos a 15. Bien. Ok, así me parece mejor. Ya voy a colocar ahora a la piscina. Tengo Spotlight. Escojo esta y le doy acá. Perfecto. Ahora lo que quiero es configurar la temperatura. Le voy a decir con unos 9500, digamos, que esté bien por ahí. Una temperatura bastante elevada. Esta luz la voy a rotar un poco, que tenga una proyección que golpee, pero que no golpee tanto, ¿no? Ahí está. Perfecto. Y con Shift voy a ir dejando luces. Cuando me quiero hacer caso. A veces se agarra, a veces no. Ok. Y yo creo que esta va a ser la última de este lado. No sé si se verá. Shift de entrada y movemos. Listo. Por ahora ya está. Bueno, acá no quiso dejarme nomás esa luz. Shift y que se vaya a su posición. Ok. Luz. Voy a colocar otro spot por acá. Y otra vez la proyección un poco menor y la temperatura que habíamos puesto, no recuerdo cuánto era 10.000 creo, 9500. Listo. Ahora sí voy a seguir colocando luces. Hay que tener cuidado, porque como esto está con una visualización baja, no se ve el agua, ¿no? Y eso te puede llevar a colocar las luces en lugares incorrectos. Display le voy a decir que esté alto. A ver ahora. Y está. Ahí sí se ve el agua, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a seleccionar esto. Pero es que no deja trabajar también porque está muy pesado el volumen. Pero hay que tener cuidado de no colocar, de que el agua no te moleste tanto al colocar, ¿no? O que estés colocando en realidad sobre el agua y no sobre el foco. Voy a bajar nomás esto de acá. Por ahí. Ahora con Shift sostenido voy a ir colocando por acá estos otros de acá. Control Z, lo selecciono, Shift sostenido y dejo uno en su lugar. Listo. Son 4 los que están en el frente, ¿verdad? Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser por acá dejar esos 4 últimos, selecciono estos otros. Con Shift sostenido los voy a duplicar. Los llevo más o menos a su posición y los voy a rotar para que se coloquen bien. Muy bien, los voy a pegar un poco, control Z, perdón. A ver. Hago un marco de selección con control sostenido. Y los voy a ir llevando en ese eje. Ok, con eso ya estoy. Puedo seleccionar todos los focos. Todas las luces, perdón. Y les puedo decir que todos se comporten, no sé, con esa temperatura, con esa intensidad
Vamos a ir haciendo pruebas de render para ver si está bien o está mal. Listo. Hay que ir cambiando también materiales. Voy a venir por acá. Tengo este material que es el que bueno, ha sido asignado directamente. Voy a venirme a los assets y colocar otro vidrio. Un vidrio que viene por defecto, que me gusta mucho cómo queda, es este glass, este de acá. Entonces con doble clic lo voy a asignar a esos vidrios. Y está, con eso va a mejorar un poco esto. ¿Qué más? Este material de acá no lo quiero editar, sino simplemente voy a hacer lo de escoger ese árbol y desplazarlo un poco hasta que me tape, perdón, este de acá, hasta que me tape ese foquito anaranjado. Listo. Este material de acá voy a cambiarlo primero a custom. Aquí en mis materiales de 3D assets tengo por acá unas grava. Listo. Voy a darle sol difuso. Esto es normal. Tengo desplazamiento, entonces voy a decirle que esto va a ser directamente desplazamiento. Acá. Desplazamiento. Tengo también AO. Tengo este brillo especular, que lo podemos poner acá también. Vamos a probar así. Ok, voy a decirle aquí 1 y 1. No, muy chiquito. Punto 30 tal vez. Por ahí. Ya, para que no se vea tanto la repetición, lo voy a girar, no sé, unos 45 grados. Pero ahí voy a ir a completar las luces. Voy a avanzar acá. Y aquí le voy a colocar unas luces ovni. Esta de acá. Ahí voy a colocar un poco más adentro. Cálida, 3500, perfecto. Una intensidad bastante elevada. No sé si 100. Listo. Esta misma quiero llevar por allá. Agarrándolo desde el cuadradito, puedo manipularlo mejor. Me voy a posicionar y lo voy a llevar acá adentro. Ahí. Una. Control Z. Lo que quiero es mover, no rotarlo. Ahí. Eso es. Ahora con Shift sostenido voy a dejar una luz en su lugar y hago otra y otra. Listo. Vamos a ver si esa intensidad basta. No sé por qué hay más luz arriba que abajo. No tengo idea. Vamos a ver qué está pasando. Esto debería estar bien. Tal vez solo sea cuestión de la previsualización. Acá también no está bien colocado. Suele apoyarse en algún lado. Entonces esto hay que centrar un poco más a ojo. O venir y colocarlo sobre esto, ¿no? Listo. Eso ya está. Ya que estamos, esta tela está custom. Le puedo decir que sea cloth. Listo. Con un brillo especular más contenido. Está bien, perfecto. Vámonos entonces a la escena y vámonos al HDRI. Este de acá vamos a probar. Recargue. Eso es, ya cargó. Entonces vamos a
irlo un poco moviendo. Por ahí me parece bien. Vamos a redondearlo a 28 directamente. El skylight lo voy a hacer más, más contenido. Eso es, tal vez un punto 15. Con un punto 10 en el background estamos bien. Ahí me agrada ya cómo está. Podríamos prender el sol. No voy a hacer en este caso. Voy a prender niebla. Ahí como está, tal vez un poquito más de niebla. Por 15 por ahí. No quiero demasiado. Sí que se nota profundidad, pero no demasiado. Listo, voy a rehacer esta imagen. Ahora quiero cambiarte este material de la piscina que no lo entiendo demasiado bien. Por acá. Selecciono el material de la piscina. Voy a buscar entre mis materiales alguna cerámica. Esta, ya, no me voy a complicar. Esta. Hasta su nombre dice que es para piscinas. Entonces voy a buscar otra vez por acá. Puedo filtrar. Decía pool. Entonces tengo el boom. El especular. Otra vez. Pool. Esta. Esta misma la voy a copiar. Y la voy a pegar acá. Pero la voy a invertir. Perdón, invertir ahí. Listo. Vamos entonces a hacer el render. Ya, está bien esto, ¿no? Ahora lo que necesito es ver qué se está logrando. Voy a ponerle en high nomás. Para ver cómo estamos. Por acá va bastante bien. Tal vez me interese ajustar un poco las luces, estas luces de la piscina. Déjame ver dónde están estas luces. Estas de acá. No las he hecho grupo y eso ha sido una mala idea. Pero ya tenemos, hasta acá son las luces de la piscina. Control G. Eso es. Esas son del estar. Este de acá. Esos son los de la sala. Estos de aquí vamos a renombrar los demás. Listo. Las voy a subir. En intensidad quiero que se note más. 500. Entonces con 500 está bien. Voy a cambiarles el IS, no sé, a esta que tenga un poco más de apertura. Como va bien por ahí. Todo eso está bastante bien. Tal vez un poco, no las quiero tan blancas, tal vez un poco más celestes. Esto lo puedo llevar a 11.000. Ya, ahí. Ahora sí. Las del plafón voy a revisar, también me parece que están muy poco iluminados, 250 más 500, el doble. Ahora sí, la proyección de la luz sí es, voy a cambiar por otra, no sé, tal vez sí, tal vez esta 0.6, vamos viendo 0.3, a ver cómo está. Quiero no me termino de convencer. 0.6, a ver. Ahí me gusta más, ahí. Listo. Esta también la voy a hacer mucho más intensa, casi no tiene influencia ahí. Tal vez hasta más, tal vez a unos 700 acá. Pero quiero su atenuación subirla muchísimo más. Ya. Y estas también, ¿no? Estas de acá. Son estas tres. No, es esta y esta. Con control puedo evitar esto.
Voy a hacer su radio de atenuación bastante elevado. Supuestamente es 10.000 el límite, pero no, le voy a poner unos 15.000. Listo. Y esto también. Unos 15.000. Eso es, ahora sí ya tiene más influencia sobre el lugar. Está bastante bien así. Sí, ya me parece que está para hacer una prueba de render. Tal vez definitivo. Vamos aquí a los efectos. Voy a ponerle un LUT. Este de acá que me gusta mucho como es. Voy a irle bajando un poco la exposición a un punto 2, punto 3, no sé. También que influye un poquito más. Eso es. Voy a aumentar un poco el contraste. Muy bien. Las luces altas. Voy a llevarlas hasta punto 6 tal vez. Las sombras están bastante bien, tal vez, no sé, menos sombra incluso. Punto 35. Voy a hacer que las luces brillen, ya que tenemos por acá el material que, que es emisivo, que brillen un poco esas luces. Punto 81, punto 80 por redondear algo nada más. Listo. La saturación voy a dejarlo en 0. Y para hacer una prueba de render yo creo que ya estamos bien. Veo un poco apagada la imagen, un poco, no sé, un poco oscura. Pero vamos a hacer una prueba de render y vamos a salir de luz. Voy a guardar con estas definiciones. Render. Terminó. Open folder. Y la imagen es esta. ¿No? Está mejor, hay que corregir por aquí algunas luces. Una proyección de algunas luces. Hay que hacerla un poco más elevada. Pero por acá también se ve bien. Ya se ve bastante bien. ¿Qué no me gusta? No me gusta la piscina. No me gusta mucho la piscina. Y no me gusta mucho las luces de la piscina, ¿no? La cerámica de la piscina y las luces de la piscina, un poco más. Vamos a cambiar eso. Después ya se ve bastante bien. Estas luces marcadas, estas sombras marcadas acá no me terminan de agradar porque esto está así. Sí, aquí debería haber. No, aquí hay luz en realidad. No tendría por qué estar tan marcada esa sombra. Pero bueno, vamos a corregir eso. Lo primero va a ser, voy a venir acá y a estas luces de intensidad 5 le voy a poner una intensidad por lo menos de 20. Listo. Ahora tal vez por esta luz está generando esa sombra, no lo sé. Vamos a las luces de la piscina. Eso es. Y radio de atenuación lo voy a hacer más elevado. Eso es. Perfecto, con unos 12.000 estamos bien. Solo para poner números redondos. Listo. Ahora este no me gusta mucho. Vamos a buscar otro. Aquí voy a usar este de acá. Entonces tengo esto. Lo voy a colocar para el difuso. Tal vez con un tamaño de 2. O mejor aún de 4. Listo. Vamos a ver. Normal.
su especular o su reflexión. Eso es. Y esto por acá. Listo, con eso estamos. Estos de acá quisiera que tengan más influencia. Termino seleccionando todo menos lo que quiero mejorar, mejor de ahí. No sé, tal vez con 20. Eso es. No, está bien. Lo que estaba pasando es que su intensidad está muy baja. Con un 15 y con una intensidad de 500 por lo menos. Eso es. Ahora sí. Ahora sí ya se ve mejor. Vamos a ver cómo queda esto. Algo más que voy a hacer, voy a buscar un boom para el agua. Pero quiero ver cómo está esto. Si la luz está bien posicionada. Un momento, voy a perder entrando acá. No es demasiado. Sí, lo que pensé era que estaba muy abajo. Quiero ponerlo más arriba. Eso es. Por ahí. Perfecto. Ahora sí. Eso es. Si saturamos un poco o desaturamos muy leve, tal vez por ahí me agrade cómo está. Listo. A ver, vamos a trabajar algunos materiales más. Este de acá, voy a decir que sea cloth, y tal vez hasta podría colocarle de los assets algún material que tengo por acá. Alguno que sea, no sé, alguno de estos. Este podría ser. O podríamos pensar también en un cuero. No creo que negro. Este podría ser. Vamos a probar con ese. Otra cosa que quiero hacer es trabajar el material del hormigón. Vamos a ver con este. Y acá. Copiamos y pegamos. Me gusta más ahí. Podemos esto invertirlo. Acá. Eso es. Con eso ya estamos mejor. Aquí lo mismo. Especular, voy a buscar algún otro. A veces se crean hormigones muy buenos mezclando así esos especulars de otro hormigón, esos booms de otro hormigón. Se ven bastante no tan parejos, ¿no? Hace que no se note, que no se vea tan falso el material. Vamos a ver con este. Y lo voy a copiar. Eso es. Acá lo voy a invertir. Ok, vamos a probar con esos. Otra cosa que estoy notando acá en el modelo es que estos focos en realidad no están brillando demasiado. Los voy a subir cuando menos a 15. Ahí. Ahora sí, ya estamos listos para mandar el render. Otra cosa que quiero hacer es mejorar un poco la cámara. Quiero que se vean estos foquitos para que todo esto que le hemos metido acá en el efecto de bloom tenga algún sentido, porque si no, no tiene el menor sentido. Voy a venir por acá. Quiero 16.9. Acá teníamos ya 50, ¿no? Y no se ve como quiero.
Voy a ir bajando un poco más. Y alejándome. No, ya termina saliéndose de la imagen. Justo lo que no quiero que pase. Por ahí. Ahí. Ahí me agrada. Tal vez un poco más para abajo. Listo. Ahora sí. Voy a rehacer. Esto ya debería verse mejor. Hemos corregido estos brillos que teníamos por acá. Son cosas que no me estaban gustando en el último render que mandé. Vamos a mandar ahora en 4096 con canales y vámonos. Bueno, para mejorar la imagen es inevitable casi pasar por Photoshop. Entonces vamos a hacer esto. Si quieren ver estos pasos más lentos, está también en el tutorial de D5 que tengo completo en el canal. En la descripción del video está el link al conjunto de videos que están ahí, ¿no? Al playlist del curso. Control G para agrupar, Control J para duplicar y vámonos. Este no me interesa, este lo voy a desplegar. Por acá, AO paso de arriba y este lo voy a multiplicar. Tal vez con un 50%. 50%. A ver, vamos a ver cómo está mejorando la imagen. Sí, tal vez voy a reducir un poco más, un 45, un 45. Listo. Y este lo voy a duplicar con Control J. Perfecto. Control 0 para ajustar la imagen y Control 1 para verlo en su tamaño real, ¿no? Para poder ver dónde estamos, dónde está aplicándose la imagen, dónde está arruinándose o no. Prefiero siempre manejar con Control 0. Ok, algo más, los reflejos por ahora. No sé si vamos a usar para mejorar el cielo. Yo creo que no. Esto lo voy a usar como trama. Muy bien, está bastante bien. Pero le voy a bajar la intensidad a un 85%. Listo, punto 85, ya estamos. Eso es todo. Ahora voy a hacer un Control J para duplicar, Control E para fundir en una sola imagen. Y otra vez Control J para duplicar, y esto lo vamos a llevar perdón, no sé qué está haciendo, está volviéndose loco, lo voy a dejar en su lugar. 0. Ahí está. Por acá, Control 0. Creo que termino nomás moviéndolo. Esto lo voy a eliminar. Eliminar capa. Que sí. Ahora sí, vámonos a filtro, Nik Collection, y vamos a ver ahora Color FX Pro. Otra vez les digo que esto ya lo hemos visto, que lo voy a hacer bastante rápido más tarde. Listo, entra con el último efecto que hemos utilizado, el Detalle Extractor, me parece perfecto. Voy a añadir otro filtro, esta vez Pro Contrast. Voy a ir subiendo un poco esto, un 10, tal vez aquí un 15. Bueno, ahí vamos a ver las sombras. Muy leve. Listo. Otro filtro para el cielo. Vamos a ver la intensidad.
Me interesa demasiado esto, la verdad, muy poquito. Más por ahora eso. Por ahora eso ya lo veo bastante bien. Y vamos a decirle aceptar. Va a generar ahora. Ahí está. Así entrado, así salido. Le da más vida y recupera algunas cosas, ¿no? Bastante bueno. Eso, ya está. Vamos a guardar esto, archivo. Voy a dar una copia como PNG, final, post, post y vamos a guardar. Ahí terminó. Y bueno, este es el resultado final de, de la imagen y de este tuto. Hay más videos en el canal, suscríbanse si han llegado hasta aquí, es que les ha gustado. Suscríbanse, dejen sus comentarios, hacer dudas, preguntas, ideas para un siguiente video. Eso es todo por ahora. Nos vemos la siguiente, que tengan suerte. Chao.